Muy buenas noches, un gran saludo, un cariñoso saludo a cada uno de aquellos que en este momento están viéndonos y están escuchándonos. Esta noche estamos dando comienzo al programa El Chile que queremos, que durante el mes de julio va a aparecer todos los jueves, más o menos desde las 9 de la noche adelante, tal vez hasta las 10 y hasta las 10:30. Y la razón que nos justifica es que hoy día, precisamente hoy día, jueves 7 de julio, empieza la campaña para el plebiscito del domingo 4 de septiembre. Y como lo que se juega es tan relevante para el país y sobre todo para la iglesia evangélica, de la cual yo soy parte, a la cual amo y a la cual quiero servir, ¿no es cierto? Estamos entonces saliendo al aire por estas redes sociales, por algunas radioemisoras que nos acompañan, ¿no es cierto?, para explicar por qué razón, por qué razones nosotros rechazamos. Los evangélicos son varios millones en el país y la inmensa mayoría, yo diría que el 99% de los evangélicos, de sus obispos, de sus pastores, están por la opción rechazo. Tal vez sea un 1 o tal vez menos del 1% los que puedan estar en otra opción, porque no es posible estar en otra opción toda vez que el texto constitucional que se propone, ¿no es cierto?, es realmente negativo, dañino, nefasto, nefasto para nuestra fe evangélica. En el programa de esta noche vamos a estar juntos a Marco Antonio Orellana, un economista conocido en los medios de comunicación, evangélicos principalmente, ¿no es cierto?, por su profesión, por sus capacidades, por su pedagogía para explicar las cosas. Aunque esta noche principalmente vamos a hablar de un tema cultural, de un tema sociológico. El tema que vamos a conversar esta noche tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que ocupan un lugar tan relevante en la nueva constitución. Vamos a conversar un poco de eso y para darnos cuenta de que realmente el enfoque de los constituyentes está muy lejos de ser verdadero, está profundamente equivocado. Las cosas no son como ellos las imaginan, como ellos las proyectan sobre todo. De eso vamos a conversar esta noche, le voy a dar. Entonces, el lugar para que ingrese a la sala, nuestro amigo Marco Antonio Orellana, un placer saludarte. Te agradezco, estimado Marco, que hayas aceptado la invitación. Se la envié tal vez a unos 15 líderes y lideresas evangélicas, evangélicos, pero solamente 2 han respondido y te agradezco que tú lo hayas hecho, estimado. ¿Ah? Sí, Un saludo, estimado, bendiciones, gracias por estar aquí. muy buenas noches, Rodolfo, profesor Rodolfo. La verdad es que también un profesor de tomo y lomo. Muchas gracias por la invitación. Espero que de verdad podamos ser un ente o un instrumento, ¿cierto?, para dar a conocer muchas de las cosas que están ocurriendo. Y principalmente en un ámbito tan complejo y tan importante para nuestra sociedad como es una constitución. Recordemos que estamos viviendo hoy día momentos que son históricos para nuestro país y la verdad es que en ese sentido mis palabras van con un poquito de tristeza, estimado Rodolfo y estimados auditores que nos escuchan en esta hora, porque
tal como lo conversaba ayer en otro programa, y tú lo decías, ¿cierto? En un programa de radio, en una radio amiga, en la Radio Corporación, para decirlo con todas sus letras, y conversábamos con un ex constituyente hoy día, porque ya pasó el tiempo, digamos, de estar haciendo la Constitución, pero él fue senador, él fue edecán en su momento del general Pinochet, el almirante Jorge Arancibia, y él daba a conocer algo bien interesante que la verdad es que yo no lo había tomado en cuenta, y le hacía una pregunta muy, muy ad hoc a lo que está ocurriendo, y le preguntaba, le decía, en nuestra Constitución actual, yo hice el trabajo, Rodolfo, y me di la tarea de buscar el texto final, y parte en su preámbulo diciendo que estamos insertos en un país con muchas naciones. Eso es lo primero que parte diciendo el texto constitucional en su preámbulo. Y por otra parte, empecé a buscar, porque tiene la ventaja el texto que uno puede ir buscando por palabra, y la palabra Dios no aparece en ninguna parte, ni siquiera con minúscula, que podríamos haberla encontrado en algún momento con alguna minúscula, ni siquiera la palabra con minúscula. En segundo lugar, la palabra patria tampoco aparece. Él como almirante, ex almirante y actualmente, digamos, ex constituyente, le llamaba la atención el ejercicio que yo hice, que fue un ejercicio democrático, porque yo estoy en todo el derecho de buscar palabras que a mí me representen, y me representen de acuerdo a la cultura, porque vivimos insertos en un país que tiene una cultura determinada y que nos caracteriza de una forma particular. Y dentro de nuestra cultura está presente Dios, y no podemos desconocerlo, porque de alguna u otra forma nuestra cultura fue forjada, nuestro temple, nuestro país y todo la ventaja económica que hemos logrado a nivel regional, incluso a nivel mundial, reconocida por todo el mundo, con una caída en la pobreza, ¿cierto?, de un 40% que traíamos a casi un 4%, o sea, un 10% de eso. Y en todos estos años que llevamos en una economía pujante, creciente, no podemos desconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestro país. Y por otra parte, el amor que profesamos todos, digamos, a la patria. Y la palabra Dios y la palabra patria no aparece, pero ni una sola vez. O sea, me llama la atención que por último podría haber aparecido la palabra patria. Y un tercer elemento que es fundamental para nosotros, y pensando un poco en la cultura, insisto, es la palabra familia. Y yo busqué dentro del texto constitucional, y fíjate que la palabra familia aparece muchas veces, pero en ninguna de ellas aparece la palabra familia conformada de acuerdo a lo natural y de acuerdo a lo que Dios planteó, digamos, como naturaleza, que es entre un hombre y una mujer. O sea, todo lo que aparece ahí dice, la familia, cualquiera sea su expresión, dice, y es una Constitución, además, y ojo con el ejercicio que yo hice, que la Constitución plantea dentro de los 388 artículos que tiene, 216 veces en más de 88 páginas aparece la palabra derecho. Y en segundo lugar, con tanto énfasis, la palabra indígena, dado que vamos a hablar, ¿cierto?, justamente de los pueblos originarios, aparece en segundo lugar en 40 y tantas páginas, no recuerdo en este minuto, lo tengo en mi cabeza, lo estoy pensando, ahí lo tengo anotado, pero 40 y tantas páginas, y con 76 veces aparecía también en el texto constitucional. Entonces, sin hacer un análisis sesgado ni subjetivo, sino que sumamente objetivo, tomando el texto, 216 veces la palabra derecho, 76 veces la palabra indígena en segundo lugar, por lo tanto, puedo afirmar que es una constitución que solo garantiza derechos para el Estado y a indigenistas. Es decir, o sea, insisto, Rodolfo, sin hacer ningún análisis subjetivo, ni tampoco que nos cataloguen en algún momento como fanáticos religiosos, sino que siendo sumamente objetivo, esta es una constitución, o se pretende llegar a una constitución, espero de verdad que gane el rechazo, digamos, y podamos lograr un texto un poquito más conciliador, como lo dijo el expresidente Lago. Dijo, este texto no es conciliador, este es un texto que sigue manteniendo los dos extremos, que sigue haciendo pelear a izquierda y derecha en un país donde necesitamos conciliación, donde necesitamos ponernos de acuerdo, donde necesitamos volver a esos crecimientos económicos que teníamos previos a lo que está ocurriendo hoy día. O sea, estamos, Rodolfo, de verdad, y siguiendo con el tema de los pueblos originarios,
estamos dándole énfasis hoy día, y el almirante Arancibia decía, mire, qué terrible es esto, o sea, legislar o colocar un sistema judicial para los ONAS, que son 750 personas en Chile, o colocar un sistema judicial para los alacalufes, que son 1.500 en Chile. Y además, no tan solo concentrados en una región determinada, sino que repartidos por todo el territorio. Entonces, yo no me imagino cómo va a hacer esto en la práctica, Rodolfo. O sea, no tan solo desde el punto de vista ideológico, político, cultural, e incluso judicial. O sea, imagínate los alacalufes que están repartidos por todo el país. Entonces van a tener una ley especial, van a tener que tener un tribunal especial, con todo lo que lleva esto a el tema económico detrás de esto. O sea, un Estado creciendo a niveles que nunca antes en la historia de nuestro país lo habíamos visto. Hoy día nosotros ya estamos un poquito cansados de un Estado tan grande, con tanta gente trabajando en el Estado. O sea, hay cargos que de verdad hay gente, yo me puse a investigar un poquito y hay cargos que son impresionantes, o sea, de todo lo que te puedas imaginar. Y entonces ahora vamos a incorporar más gente al Estado, vamos a tener, por eso que necesitamos una reforma tributaria, por eso que necesitamos recaudar 4.1 puntos del PIB para poder mantener este Estado que se va a convertir en un Estado todopoderoso. Un Estado grasoso, como se diría también, ¿eh? Estimado Freddy, mira, me le vino a la mente Freddy, y aprovecho de decirlo de inmediato, nuestro abogado Freddy Rodríguez, ¿no es cierto?, panelista estable casi de todos nuestros programas. Él empezó, estimado Marco, te hablo ahora en tu calidad de como pastor también. Freddy empezó a estudiar teología en el Instituto Bíblico Nacional, en el IBN. Y tú sabes de que el estudio teológico conduce, ¿no es cierto?, en el caso de él especialmente, a servir al Señor en el nivel de un pastor. Y la verdad es que cuando uno ve a Freddy y lo escucha hablar, más que un abogado, uno ve un pastor por todas partes. Así que él está estudiando teología, le deseamos que le vaya muy bien, ¿no es cierto?, que apruebe todas las asignaturas y que pueda, digamos, entender la idea, porque la teología evangélica es emocionante, es atractiva, es inteligente, es racional, es muy poderosa, muy fuerte, muy sólida. Así que le deseamos mucho éxito a Freddy. Quisiera compartirte que tenemos la información, nos llegó la información de que mañana, viernes 8 de julio, será un día muy especial. Y qué bueno que sea mañana, porque es el segundo día, ¿no es cierto?, en que está permitido hacer campaña por alguna de las opciones. Plena, que es, la organización plataforma evangélica nacional. Claro, es la organización pastoral obispal más grande que ha existido en la historia de Chile. Ni la CONIEP, ni el Consejo de Obispos, ni tampoco la Mesa Ampliada, ni UMIX, ni ninguna. Jamás siquiera pueden alcanzar, digamos, a cubrir un pequeño porcentaje de Plena. Plena representa a los pastores de las mega iglesias de Santiago y del país, representa a los obispos más importantes, ¿no es cierto? Así que, y ellos mañana nos van a entregar ya la declaración acerca de la opción, ¿no es cierto?, que ellos van a asumir como representantes de la inmensa mayoría del pueblo evangélico. Y en ese sentido se suman a una larga lista, guardando las proporciones, estimado Marco, ¿no es cierto? La ONG Chile Cristiano fue la primera que declaró su opción por el rechazo, después lo hizo Con Familia, también lo hizo UNEVAC, que dirige el pastor José Segundo Lema, ¿no es cierto?, que a mí me alegró mucho porque ellos ya lo tienen publicado, y mañana se suma Plena. No podemos desconocer, ¿no es cierto?, aunque ellos no lo han dicho abiertamente, pero se siente en el aire, ¿no es cierto?, que la Mesa Ampliada estaría por la opción apruebo, aunque nosotros no lo podamos entender. Y no sé la situación del Consejo Nacional de Obispos que dirige el obispo Jorge Méndez, porque como ellos han estado trabajando con
Estados Unidos, digamos, con la mesa ampliada, pero el otro día estuvo el obispo Jorge Méndez en la reunión en la que Confamilia declaró su rechazo. Entonces no sé cuál es la situación. Y es importante conocerla porque en el Consejo Nacional de Obispos ahora tienen un miembro muy importante, que es el nuevo pastor de la Catedral Evangélica. Pero claro, la realidad es que el 99% más o menos del pastorado chileno está por el rechazo y podríamos decir que hay un 1% que estaría por lo otro. Y yo quisiera, aunque vamos a hablar más que nada sociológicamente y culturalmente de los pueblos originarios y sobre todo religiosamente, a mí me gustaría hacerte una consulta a ti como economista, una consulta económica. Pero antes las voy a fundamentar un poquitito. Nosotros tenemos en el artículo 1 del texto constitucional que se propone, entre otra palabrería que hay ahí, dice que Chile es un Estado plurinacional e intercultural. ¿Ah? Y en el artículo 5, en donde se desglosa el concepto plurinacional e intercultural, dice, son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuches, aymara, Rapanui, Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Yagán, Selman y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Aquí tengo una estadística, ¿no es cierto?, basada en el censo tomado en el año 2017 por el INE, en donde explica cada uno de estos pueblos o naciones, como le llaman, y sus habitantes, siendo el principal el pueblo mapuche, porque se compone de 503.466 hombres, 560.514 mujeres, en total 1.063.980. Bueno, sería largo explicar todas las cifras, estimado Marco, pero te comparto, ¿no es cierto?, que la población de Chile, según el censo tomado por el INE el año 2017, sería de 17.574.003 habitantes. Y el sector o la población indígena es solo el 7%, y no indígena es el 93%, a diferencia, ¿no es cierto?, de la Constitución boliviana, que fue la matriz por la que se hizo esta, que tiene un 70% de población indígena y solamente un 30% de población no indígena. Bueno, tú ya sabes, ¿no es cierto?, estimado Marco, que el país se va a dividir en todas estas naciones. Oye, hay naciones que tienen muy poquito, los yaganes tienen 170 personas, los cahuescas tienen 528, o sea, es muy poquita gente, 3.600, 2.000, son 12 naciones y están ahí establecidas, ¿no es cierto?, muy claramente especificadas, y estas son hasta el momento, porque podría suceder, ¿no es cierto?, que surja otra nación más, y que los huilliches, de los cuales vamos a hablar enseguida. 12 naciones. La pregunta económica es esta. De estas 12 naciones, ¿quién va a pagar las cuentas? Digamos, los mapuches como nación, los cahuéscar, los yaganes como nación, ellos van a generar sus propios impuestos para mantener su estado, su territorio autónomo, o la nación chilena. ¿Quién va a pagar las cuentas de esto? Porque hay un dicho muy importante que se mueve mucho entre los pastores que yo me movía. Decía que el que pone el oro pone las reglas, decía. Pero parece que aquí el que pone el oro no va a poner ninguna regla. ¿Quién paga las cuentas de estas 12 naciones? Si se me entendió la pregunta. Sí, claro. De hecho, dentro de esta encuesta que tú estás hablando, aparece la CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional. ¿Okay? O sea, dentro de este listado que tú acabas de mencionar, que lo plantea el INE, aparece la famosa CACEN. ¿Ah? Y esta encuesta de caracterización socioeconómica nacional dice, entre otras cosas, que existe
dentro de las etnias, por distintos motivos, y de verdad yo no me quiero meter muy fuertemente a la parte más demográfica, pero sí a la parte sociológica, destaca el hecho de que en particular, por ejemplo, el pueblo mapuche, y de acuerdo a datos sociohistóricos, insisto, yo estoy haciendo siempre un análisis más objetivo. Los datos sociohistóricos dicen que es un pueblo que en particular el hombre se dedicaba a la guerra o a algo parecido a ello, ¿no? Algo relacionado con justamente defender el lugar, defender la familia, etcétera, pero muy poco dedicado al trabajo. Hay excepciones, como en toda etnia, como en todo lugar. Y era la mujer la que labraba la tierra, hacía otras labores, tejía, hacía artesanía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vemos que dentro de esta caracterización socioeconómica, la CACEN cataloga justamente a las etnias en su totalidad, ¿cierto? Y siendo bien, insisto, objetivo, y lo pueden buscar CACEN en el INE, van a encontrar el dato que estoy dándole yo, y dice que más de un 70% de la población declarada indígena o pueblos originarios es de clase más bien de tipo media y media para abajo. Por lo tanto, grandes recursos no tienen, ¿ah? Y eso hay que dejarlo muy claro. Y esto se puede deber también y a una situación bien particular, porque de alguna u otra forma entendamos, querido Rodolfo, que la gente que comenzó a trabajar, a estudiar, y esto lo conversaba el otro día con unos colegas universitarios, que el esfuerzo que hemos hecho muchas personas por lograr algún título, lograr algún posgrado, ha sido grandísimo. Y eso nos ha generado, por ese trabajo, por ese esfuerzo que hemos hecho, nos ha generado una gran ventaja y hemos tenido dinero suficiente para poder adquirir bienes, algún servicio, etcétera. Y mucha gente ha comprado tierras, ¿cierto?, en zonas que son declaradas hoy día indígenas o de pueblos originarios, y ha comprado esas tierras. Y la verdad es que, igual que como sucedió en la reforma agraria, que recordemos que partió con Eduardo Frei padre, ¿cierto? Ahí partió un poco la reforma agraria y siguió con las expropiaciones de parte del gobierno de Salvador Allende. Justamente lo que se hizo fue expropiarle las propiedades a esas personas que eran considerados los terratenientes, y eso y se dejó al alero de nadie, ¿cierto?, mucha de la gente que trabajaba en estas tierras, principalmente en la zona séptima, octava y novena región, donde la agricultura es muy fuerte y muy potente. Y tú, como buen historiador, debes saber lo que resultó que finalmente ellos mismos terminaron vendiéndole de vuelta a los mismos ex terratenientes las mismas tierras. O sea, eso da cuenta un poco de lo que quiero decir, insisto, sin estigmatizar a nadie. Aquí hay solamente datos estadísticos, históricos, que dicen que estas etnias no tienen los recursos suficientes o no son capaces muchas veces de generar los recursos suficientes para poder autosustentarse. Entonces, ¿quién va a pagar la cuenta? Los chilenos, pues, por supuesto. O sea, es el resto del pueblo, es el 92, 93%, ¿cierto?, del resto de los el 93% son 93%, chilenos, o sea, no indígenas, ¿cierto?, chilenos, sí, que vamos a terminar a través de nuestros tributos pagando la cuenta. Y es más, justamente la reforma tributaria que se está llevando a cabo apunta a ello. O sea, se termina la excepción del DFL2. O sea, lo que está haciendo, y ojo con esto, y lo digo muy responsablemente, lo que está haciendo este gobierno es preparar el camino para esta nueva constitución. Está pavimentando el camino para esta nueva constitución, porque en el fondo está preparando justamente la cantidad de recursos que se necesitan para sustentar este Estado que va a ser un monstruo que va a dominar todo prácticamente, e incluso es más, sí, yo lo he dicho con todas sus letras, el artículo 182, que dicho sea de paso de la gente que nos está escuchando, por favor, si usted todavía tiene dudas, está ahí en la nebulosa, no entiende de qué se trata el texto, que por lo demás no es tan fácil de digerir. O sea, nosotros que tenemos de alguna manera esta capacidad lectora, Rodolfo, lo leemos, y es como un ornitorrinco. O sea, es como colocarle una oreja, una pata de sapo, es bien extraño. Y a pesar de esta organización que se hizo del texto, sigue siendo bien complejo, pero le doy el dato a las personas que se metan a convencionchile.cl
convencionchile.cl, y ahí van a encontrar el texto, ¿ya? Está el texto completo, convencionchile.cl, y ahí en esa parte van a encontrar todo el texto completo, incluso aquellas iniciativas que fueron rechazadas en el Pleno o eventualmente nunca se llevaron a buen puerto. Y ojo, y esto lo digo muy responsablemente, desde el punto de vista económico, insisto, el gobierno actual está preparando y pavimentando este camino para todas esas reformas que se vienen. Artículo 182 dice claramente, Rodolfo, que el Estado tiene el derecho pleno a participar como empresa en el mercado. O sea, lo dice con todas sus letras. Y por lo tanto, y además regular, fiscalizar, o sea, la va a hacer toda. Y si alguien en algún momento tenía dudas de que eventualmente podríamos ser un Chilezuela y que nos convertiríamos en algo parecido, para allá va un poco el texto constitucional, porque lo dice muy claramente, el Estado tiene facultad de participar. Y cuando el Estado participa como empresa, es una competencia desleal. ¿Por qué? Porque se autorregula, se autofinancia, y la verdad es que ¿de dónde recibe el financiamiento? Porque es competencia desleal. Imagínate tú, Rodolfo, las empresas privadas pidiéndole dinero a las personas naturales, ¿cierto?, para poder crear su emprendimiento. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que hace? Nos obliga, porque es un tributo obligatorio, un tributo impuesto, de ahí viene la palabra impuesto, que ya lo acuñamos como tal, porque es un tributo impuesto, es una imposición. Yo no puedo negarme, porque si no, evado o eludo, y eso es penado por la ley. Entonces, toda esta pavimentación que están haciendo, Rodolfo, al final nos lleva a pensar de que ¿quién va a pagar? Va a pagar Chile, va a pagar todo Chile. Y lo más probable es que incluso aquellos que se vean beneficiados, ¿cierto? Y que van a ser parte de... Porque tienes que pensar que esa etnia que tiene 135 personas, o sea, de alguna manera, o ciento y algo que dijiste tú, de alguna manera, entre ellos van a elegir quién va a ser el líder, quién va a dirigir la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema propia, y por lo tanto lo más probable es que todos queden empleados. O sea, es una cosa increíble. O sea, todos van a estar empleados por quién, por el Estado, que va a tener que generar los recursos a través de la recaudación de tributos que vamos a hacer nosotros mismos para que ellos puedan sustentar su sistema judicial, su propia nación, etcétera. Bueno, como tú sabes, ¿no es cierto?, al decir la Constitución en sus artículos fundamentales, ¿no es cierto?, principios y disposiciones generales, Chile es un Estado plurinacional e intercultural, y menciona, ¿no es cierto?, las diferentes naciones, y tú acabas de informarnos que nosotros, los chilenos, los no indígenas, vamos a tener que pagar las cuentas. Entonces ya resulta compleja la situación, porque eso no es digno, ¿no es cierto? Una nación que que viva a costilla de los otros, que una nación parasitaria, si corresponde este concepto, una nación parasitaria porque va a vivir a costilla de otros, ahí yo no veo ninguna dignidad. Y dice que el principio fundamental de esta nueva constitución es la dignidad. ¿Qué dignidad puede tener una nación, ¿no es cierto?, que dependa de las alcancías que tengan, ¿no es cierto?, donde los chilenos les vayan a ir depositar? Bueno, así que ahí ya tenemos un problema difícil. Ya el primer punto es que no se justifica una nación, un país plurinacional e intercultural, porque ya dijimos, el 93% no es indígena, solo un 7%. ¿No es cierto? Y este 97% va a tener que pagar las cuentas de otros, lo cual va a transformar a esas naciones en naciones indignas, que van en naciones, ¿no es cierto?, que van a tener que vivir de la misericordia, como decimos nosotros, de la que le den los chilenos. ¿En dónde comete más el error más profundo esta actual constitución? Es porque como a las naciones les quieren dar, ¿no es cierto?, un territorio autónomo, que ellos tengan un gobierno autónomo, que tengan sus propias escuelas, que es otro tema que no lo alcanzamos a tocar hoy día, donde puedan enseñar su propia cultura. En el fondo, y esto lo dice clarito, ¿no es cierto?, lo tenemos aquí en los artículos, yo lo anoté en forma especial. ¿Cuál es la idea de fondo de esta constitución al otorgarle todas estas cosas? Es que ellos puedan
libremente, ¿no es cierto?, desarrollar su cultura, desarrollar, vivir sus tradiciones, tener sus costumbres. Y eso parece loable, digamos, si uno lo Parece mira, lógico. claro, lo mira así, digamos, de repente y después que lo profundiza. Claro, los pueblos, ¿no es cierto?, estos pueblos originarios que puedan desarrollar su propia cultura. Pero en lo que hierra, y esta es una cuestión sociológica tan básica, es que este 7%, ¿no es cierto? Este 7%, y estoy concentrándome básicamente en los mapuches, este En los mapuches, claro. 7%, Claro. hace muchos años que ellos internalizaron la cultura chilena. Ellos son chilenos, viven en casa como los chilenos, usan la misma ropa que los chilenos, porque nosotros sabemos que la señora Loncón iba disfrazada a la convención, ¿no es cierto? Porque ella, cuando aparecían las fotos en las redes sociales, donde ella Viste estaba como chilena, bebiendo, claro. fumando, era como una chilena más, además que ella y vive en una casa súper chilena, ¿no es cierto?, de clase alta, y bien vestida, digamos, etcétera, etcétera. Ahora yo quiero entrar al tema específico que a nosotros nos interesa sobre todo, que es el tema religioso. Mira, tengo aquí una encuesta que hizo nada menos que la institución Libertad y Desarrollo en la Araucanía, y la hizo entre el 1 y el 17 de abril del año 2019, es decir, prácticamente pre-estallido, pre-pandemia, ¿no es cierto?, en donde se encuestó, fíjate que muy prolijamente, a la vida, a la cultura del pueblo mapuche en varias áreas, en varias áreas. Y por supuesto que yo quiero destacarte para ti el área en cuanto a la religión. En cuanto a la religión del pueblo mapuche, de los cuales estamos hablando ya de sobre de 1 millón de personas, ¿no es cierto?, los mapuches, en un 39%, los mapuches se declaran católicos. Un 35% se declaran evangélicos o protestantes, porque Libertad y Desarrollo todavía no entiende la diferencia. La diferencia. Y solo un 5% dice pertenecer a una espiritualidad mapuche. 39% se declaran católicos, 35% se declaran evangélicos y 5% dice pertenecer a alguna espiritualidad mapuche. Es decir, se da entre ellos la misma situación que se da, ¿no es cierto?, entre la población no indígena, los chilenos. Entonces, ¿cuál es el supuesto el supuesto, el fundamento de esta filosófico de esta constitución? Es que ellos desarrollen su propia cultura. ¿Qué cultura si ellos ya no tienen cultura? Los mapuches, ¿no es cierto?, cuando llegaron a este territorio, porque vienen de afuera, nosotros sabemos básicamente del lado argentino, los huilliches han hecho en estos últimos días una declaración muy fuerte en contra de los mapuches, en el sentido que ellos son los usurpadores, porque los huilliches ya estaban aquí. Claro, ya estaban aquí, y enseguida vamos a ver un video en cuanto a eso. Entonces, ¿cuál es la idea de darles a ellos un territorio propio, un gobierno propio, con financiamiento parte de nosotros para que desarrollen su cultura, cuando ellos, ¿no es cierto?, y nosotros ya tenemos la misma cultura? Entonces, yo entiendo que esa disposición de la Constitución, ¿no es cierto?, y lo digo claramente, y entiéndelo por favor, estimado Marco, apunta a la descristianización de los mapuches. Es decir, cuando el Estado se va a hacer cargo en cuanto a promover, en cuanto a financiar, en cuanto, ¿no es cierto?, a apoyar, fortalecer las tradiciones, costumbres y culturas de estos pueblos, a mí me está diciendo que el Estado va a tener la responsabilidad de descristianizar, va a tener la responsabilidad, ¿no es cierto?, de desculturizar a los mapuches de todo lo que ellos han aprendido, de lo que ellos han entendido, ¿no es cierto?, para que vuelvan. Los mapuches ya dieron el paso, ellos salieron, ¿no es cierto?,
de su espiritualidad mapuche. Nosotros sabemos básicamente que la espiritualidad mapuche, ¿no es cierto?, teológicamente se define como panteísta, porque ellos adoran a la tierra, adoran a los árboles, adoran a los ríos, pero eso, según la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es idolatría, es paganismo. Pero te comparto, ¿no es cierto?, lo que cuenta la historia, los misioneros Gardiner que vinieron de Inglaterra, ¿no es cierto?, muy pronto después de la República, ellos fueron a los territorios del sur a predicarle a los Yaganes, a la Calufe, Ona, todo ese sector, no con un gran resultado al principio, pero posteriormente sí, aunque sufrieron mucho. Y obviamente también los evangélicos penetraron estos territorios y ahora nosotros ya tenemos, ¿no es cierto?, que los mapuches en un 39% se declaran católicos y en un 35% son evangélicos. Ahora, yo no creo, estimado Marco, yo no creo que ese 35% de mapuches que se declaran católicos, que han conocido al Dios vivo, que han conocido al Señor Jesucristo, que han leído y ahora tienen en sus manos la palabra, y que ellos cantan las alabanzas a Dios, yo no creo que ellos vayan a volver atrás, vayan a abandonar a Dios, al Señor Jesucristo que dio sus vidas por ellos. Oye, nosotros tenemos pastores mapuches, tenemos obispos mapuches. De hecho, en esta noche tenemos invitado a un obispo evangélico mapuche que habla en mapudungún muy bien y que él entiende muy bien la cultura, pero es un hombre que ama al Señor Jesucristo, que trabaja por su obra, por su iglesia, ¿no es cierto? Y que tiene claro este error, esta falacia de la Constitución, ¿no es cierto? Porque él no va a abandonar jamás al Señor Jesús. Yo quisiera que viéramos por el momento un video en donde se denuncia una situación que es bastante compleja, diría yo, con relación a este tema y que alude a la señora Loncón, ¿no es cierto?, María Elisa Loncón, la primera presidenta de la convención, con una acusación muy fuerte. Y vamos a verla, estimado. Las noticias al alcance de un clic. Síguenos en redes sociales y haz tus aportes en el siguiente link. Somos Noticias en el Baquedano Central. Bienvenidos a una nueva entrega al Baquedano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información, exclusiva esta vez, porque el pueblo huilliche decidió responder a las declaraciones de Elisa Loncón, que dio en una de nuestras entregas, en la que aseguró que el pueblo huilliche pertenecería a la etnia mapuche, algo que para esta etnia huilliche no es así. Veamos a continuación qué fue lo que le respondieron a Elisa Loncón. Hola, la buena, Elisa Loncón. Soy cacique de la comuna de Castro. Huilliche, chileno o chileno huilliche, que da lo mismo. Pero yo no andoy diciendo nada en contra de su pueblo suyo. Oye, no digo nada en contra de los mapuches. Entonces usted no puede hablar de nosotros de esa manera. Nosotros no somos mapuches. Somos huilliche de Chiloé. Eso es lo que somos nosotros. Somos un pueblo tranquilo. Construir y no destruir. Eso somos nosotros. Para que sepa la diferencia de tu etnia tuya con la nuestra. Y también ustedes no son etnia chilena. Tú mismo lo dijiste en la convención cuando fuiste presidenta, que no eran etnia chilena. Entonces, ¿por qué nos gastas tanto a nosotros? Nosotros tenemos como 13.000 años, usted tiene 1.500 años. Entonces, ¿a dónde tenéis la diferencia? Esa es la diferencia. Un pueblo de paz con un pueblo agresivo. Nada más. Mi nombre es Dori Silva. Yo soy chilena huilliche. Quiero contestarle a la buena Loncón. Lo vi por las redes sociales diciendo, no sé con qué autoridad, pero diciendo que nosotros éramos mapuche. Elisa, te quiero invitar. Ven por Chiloé, vamos a mariscar, vamos a sacar tacas, vamos a sacar pinucas, vamos. ¿O tú me invitarías a eso allá a tu territorio? ¿Me invitarías a mariscar? Aprende de nosotros, estudia lo que somos nosotros,
Conócenos para que puedas hablar. Dice también que nos ha ayudado. ¿Tú a nosotros? ¿Qué nos ha ayudado? Me gustaría que me aclararas todo eso. Me da vergüenza escuchar a alguien que se dice ser mapuche y que no lo es. Porque ustedes mismos dijeron en la convención que eran mapuches y que no eran chilenos, que habían venido de no sé a dónde. Nosotros somos huilliches, somos chilenos. Entonces, ¿quién está usurpando aquí? Son ustedes, eres tú. Y no quiero escuchar de nuevo que vuelvas a decir que soy mapuche. Yo soy huilliche. Dolly Silva es huilliche. Nosotros no somos mapuche. Nosotros no somos mapuche. Esta fue una nueva entrega al Baquedano Central. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y síguenos en redes sociales. Bueno, agradecemos, ¿no es cierto?, la buena labor que hace el Baquedano, que las personas se suscriban a ese canal porque entregan información realmente relevante y especialmente en estos días en que estamos viviendo esta situación. Así que se equivocó este 2%, estos 2/3, ¿no es cierto?, marxistoide de los constituyentes, de proyectar una nación, o sea, un país pluricultural e intercultural, ¿no es cierto?, cuando los mapuches ya entregaron su vida al Señor Jesucristo. Un 39% son marianos, un 35% son cristianos evangélicos, y yo no creo que ellos vayan a volver atrás. Ahora hay una situación curiosa. Resulta de que ellos, al pretender esto, no van a tener un Estado laico y van a tener sus propios colegios financiados por nosotros, como tú dijiste, en donde van a poder enseñarle sus espiritualidades, sus creencias. Pero nosotros, ¿no es cierto?, no vamos a poder enseñarle religión a los niños, porque como este va a ser un Estado laico, entonces aquí tenemos nosotros realmente un enredo fenomenal. Y yo, como dijo el Economist, ¿no es cierto?, en estos días, en las últimas horas, que esto era prácticamente, bueno, con las palabras que ya conocemos, que esto era un mamarracho, porque no tiene lógica, no tiene cohesión, no tiene sentido. He leído algunos constitucionalistas que dicen que aquí, digamos, hay una confusión de conceptos, hay un choque de ideas, que esto se va a transformar, ¿no es cierto?, como alguien dijera por allí muy bien anticipadamente, que ahora ya no solo la constituyente, sino que el país se va a transformar en una bolsa de gato, estimado Marco. Bien. Bueno, de hecho, tal como lo acabamos de decir, prácticamente es como que quisimos fabricar un caballo y terminamos haciendo un camello y con más de una joroba. O sea, algo muy extraño. Y tú lo dijiste recién, y de hecho yo lo iba a comentar y me sacaste un poco las palabras de la boca. Esta noticia fue llevada a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, que justamente en la publicación inglesa del Economist, este miércoles, o sea, esto está pero recién vigente, fue el día de ayer, dice en un artículo, los votantes deberían rechazar el nuevo borrador constitucional de Chile, calificándolo de un magno error. O sea, y cuando hablamos de un magno error, estamos hablando prácticamente que es un magnicidio si es que llegáramos a aprobar este texto constitucional. Y de un desastre, ojo con esto, y de un desastre fiscalmente irresponsable. O sea, además lo sitúa como parte de la tendencia woke. O sea, está muy bien. Para empezar, dice el texto del Economist, ¿cierto?, que está relacionado con que le parece muy bien que se apruebe, por una parte, que las etnias tengan la posibilidad de poder entender y comprender parte de lo que es la cultura de ellos y empiecen a trabajar. Pero desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, de hecho, dice que la naturaleza tendría derechos. Habla de una naturaleza con derechos. Por eso que tú dijiste muy bien, estamos hablando de etnias que son consideradas desde el punto de vista religioso, ¿cierto?, como panteístas. Y me trajo a colación algo muy interesante, Rodolfo, cuando tú ibas comentando,
y que tiene que ver con ese 5% de la etnia mapuche, ¿cierto?, que se declara con una cultura indigenista y con una etnia panteísta. Y me recuerdo, y ustedes deben recordarse también, me gusta mucho leer historia, el caso de, y seguramente no se acuerdan del nombre, pero si yo les dijera a ustedes Paynepur, ¿qué significaría Paynepur? Bueno, es la historia del niño mapuche sacrificado para detener el terremoto de Valdivia del año 1960. Fíjese que cuando escuché esta historia por parte de la madre, porque la madre era una adolescente, o sea, en ese tiempo, estamos hablando del año 1960, toma la decisión esta etnia, ¿cierto?, que no había sido totalmente llevada a esta historia que tenemos hoy día, tenemos una historia en conjunto. Se ha hecho un trabajo extraordinario por parte de los pastores en esa zona. Yo comento el caso de mi padre estuvo en Futaleufú, estuvo en el sector de Villarrica, el sector de Pucón, toda esa zona, le tocó viajar e ir permanentemente a evangelizar esa zona, a hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, hay que tener claro aquí desde el punto de vista teológico, y aprovechando que nuestro querido amigo Freddy, ¿cierto?, está estudiando teología ahí en IBN, yo estudié en IBN también y me enseñaron ahí el capítulo 9 de Romanos, cuando el Señor hace la elección de su pueblo, elige al pueblo de Israel y hace una elección porque Él es Señor soberano. Y Él toma la decisión, ¿cierto?, en su soberanía, de elegir a este pueblo, darle la oportunidad y hacer que los no judíos o los no israelitas entremos al reino de Dios y seamos considerados también hijos de Dios. Así que probablemente, y estoy contigo en eso, Rodolfo, con una alta probabilidad de que muchos de nuestros hermanos mapuches, muchos de nuestros hermanos huilliche u otra etnia, que ya son cristianos evangélicos, no van a dar vuelta atrás y van a seguir con su cultura. Y tal como dices tú, o sea, ellos van a tener la gran oportunidad de poder seguirle enseñando a sus nuevas generaciones lo que el Señor ha hecho en su vida. Entonces, desde ese punto de vista, yo los invito a nuestros auditores, a quienes nos están viendo hoy día a través de las redes sociales, que busquen la historia, ¿cierto?, de este niño llamado Paynepur, que fue sacrificado en el año 1960 en una locura, en un panteísmo total, ¿cierto?, para poder detener el megaterremoto del año 1960. Y quiero decir dos cosas más, Rodolfo, respecto de nuestra característica como hijos de Dios. Fíjate que esta nueva constitución, o este borrador constitucional, no le llamemos ni siquiera nueva constitución, porque a la fecha, y tal como lo hemos dicho muchas veces, prácticamente del texto constitucional, para que desmitifiquemos ciertas cosas, ciertos paradigmas que la gente ha arraigado en su corazón también por mentiras que se dicen, porque recordemos que el Satanás es el padre de la mentira y está llevando la mentira a los corazones incluso de los cristianos. Ojo, querido hermano, querido pastor, de la Constitución política del año 1980, la cual, mal llamada Constitución de Pinochet, no queda más que un 15% de todo el texto. Es decir, el 85% restante de toda esa mal llamada Constitución de Pinochet, y los invito a ver justamente videos para que usted vea la gente que trabajó en esa Constitución. Y fue además plebiscitada por Rodolfo, si debemos recordarlo, y sacó mayoría, o sea, fue abrumador la mayoría que aprobó. O sea, por último, ya, ok, estábamos bajo un régimen militar, como quiere llamarlo, dictadura, como usted quiere llamarlo, ya, un gobierno militar, lo que quiera, pero teníamos capacidad de poder ir y votar en contra o a favor. Y dicho de paso, justamente en el año 89, en el plebiscito del sí y el no, ganó el no. O sea, eso te da cuenta de que efectivamente la población chilena tenía capacidad de poder elegir. Y eligió votar por esa constitución, una constitución que venía a reemplazar una constitución que ya estaba añeja, que estaba un poquito obsoleta, que era muy antigua en nuestra nación, y eligió una nueva constitución. Pero de esa constitución, tú debes saber que han habido más de 267 reformas y esa constitución solo tiene un 15% actual. Pero lo interesante de esa constitución en particular, que parte diciendo, a diferencia de esta, que parte diciendo que reconoce a Dios, ¿cierto?, como nuestro Señor en la patria donde vivimos. O sea, aparece la palabra Dios, aparece la palabra patria, refrendada muchas veces, y además un tercer punto importante que es la familia. O sea, sin familia, sin esta familia y este núcleo familiar que nosotros tenemos, Rodolfo, sería imposible agradar a Dios. Las naciones que agradan a Dios, justamente la institución base que colocó Dios,
es la familia, la cual procrea, la cual tiene esta prole, ¿cierto?, de hijos de Dios, de cristianos, que finalmente terminamos alabando y adorando al Señor. Así que estoy completamente de acuerdo contigo, me sumo a tus palabras y digo perfectamente, yo soy un convencido de que principalmente esta gran etnia mapuche, ¿cierto?, que es la más grande, más de 1 millón de personas, y ese 35% que se declaran hoy día cristianos evangélicos, muy difícil, ¿eh? Y más aún esos 39% también, que son los marianos que decías tú, ¿cierto?, van a seguir manteniendo su religión. Yo creo que es muy difícil que vuelvan atrás, porque además ya tienen esa cultura, ya se han culturizado de esa manera, ya conocieron al Señor, y los que conocemos al Señor no volvemos atrás, pues ya degustamos de sus bendiciones, ya degustamos lo que Él es. Por lo tanto, vivimos bajo su misericordia y vivimos bajo la teocracia de la fe, la teología de la fe. O sea, esa es la que nos marca a nosotros, y la fe es la convicción, ¿cierto?, de lo que se espera, y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estás muteado, querido Rodolfo. Ahí sí. Una frase de este tipo de programa, ahora estás muteado. Sí. Bueno, mira, eso refrenda lo que veníamos nosotros diciendo recién, porque aquí la tesis de fondo que estamos planteando es el profundo error de concebir, ¿no es cierto?, a los mapuches como una nación diferente, con una cultura diferente, con costumbres diferentes, con tradiciones diferentes. Ellos ya asumieron las tradiciones, las costumbres, la cultura y sobre todo la religión chilena. Fíjate que ellos son, ¿no es cierto?, 40, son en la inmensa mayoría, ellos son cristianos. Los mapuches son cristianos, ¿no es cierto? Cuando nuestros pastores llegaron allí, llegaron con el mensaje, y esto es importante destacarlo, aunque algunos, digamos, lo critican, ¿no es cierto? Cuando uno llega con el mensaje evangélico a una familia, no solamente se trata de una religión, sino que uno lleva, ¿no es cierto?, toda una cultura, esta cultura que a nosotros nos ha concedido, ¿no es cierto?, tener todo este desarrollo tecnológico. Los países cristianos, el país cristiano, digamos, por antonomasia en el mundo, es los Estados Unidos, y es el país más desarrollado de la tierra, es el país más rico y poderoso del mundo, un país que ha conquistado el espacio, que ha conquistado los mares. ¿Para qué vamos a hablar, ¿no es cierto?, del Estado de Israel, que conoce a Dios, que ha resuelto los problemas del agua, los problemas de la desertificación, etcétera, etcétera, que son gente que ha conocido a Dios, que conoce su palabra, y que nuestro Dios les ha concedido, ¿no es cierto?, que puedan descubrir todas estas cosas y poder aplicarlas a la humanidad. Entonces, pretender, ¿no es cierto?, estos 2/3 de los constituyentes, pretender, ¿no es cierto?, que por efectos de una constitución ellos van a dejar atrás todo el desarrollo social, económico, cultural y sobre todo el desarrollo espiritual que ellos han tenido, ¿no es cierto?, es realmente, como decía Economy, de un profundo y de un grueso error. Es un mamarracho realmente este proyecto constitucional. Y bueno, ya hemos entrado en contacto, esperamos que el obispo Jorge Maquelmir Alañanco, obispo de la Iglesia Internacional y Nacional Visión de Cristo, que tiene su base y su sede en la ciudad, en la comuna de Quintero, en la quinta región. Ojalá que él, ya terminaron la reunión, que termina como a las 10 y tanto. Ojalá que él pueda conectarse. Yo creo que él me está escuchando porque ya vio los mensajes. Ojalá no tenga problemas de señales. Y yo lo que quiero preguntarle es si él abandonaría al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Si él volvería atrás, si él volvería a adorar las piedras, los ríos, los árboles, para que tengamos un testimonio, ¿no es cierto?, gráfico de que la base filosófica con que se escribió esta Constitución es falsa, puede ser muy romántica para ellos, pero no es real,
Si ahí están las estadísticas, ¿no es cierto? Claro, y para qué adorar lo creado si podemos adorar al creador, es obvio. ¿Ya? Exactamente. ¿Quién creó todo? Voy a ver si puedo en este momento mostrar la fotografía, ¿sí? Al obispo Jorge Maqueñir Alañanco, ¿no es cierto? Un hombre igual a nosotros. Yo no noto ninguna diferencia. Tenemos el mismo color de pelo, el mismo color de cara, y él habla muy bien el Mago Dongú, porque yo lo he escuchado saludar, predicar en eso. Y digamos, mira, yo te comparto que en la iglesia donde yo me crié de niño, de joven, había unas familias mapuches allí, que sus hijas se casaban o sea, ahí no, es que ellos, estos 2/3 de los constituyentes, ¿no es cierto?, han creado una división que no existe. Claro, es porque utópica. Nunca en la congregación donde yo estuve, que había familias mapuches, nunca nadie me hizo una diferencia, porque se casaban los jóvenes entre ellos, formaban sus familias y todas esas cosas, y nunca nadie dijo, oye, ¿cómo yo me voy a estar casando con ella? O que algún mapuche dijera, ¿por qué me gusta esta niña de acá y no me gusta alguien de mi etnia? Nunca se habló de eso. Entonces, esta es una constitución que tiene un fundamento falso, una proyección falsa, ¿no es cierto? Y como lo dicen casi todos, esta es una constitución que divide a los chilenos, los divide sin necesidad, en un tiempo y frente a un mundo en el que nos obliga para salir adelante a estar juntos, a estar unidos. Y yo les pido, ¿no es cierto?, a todas estas etnias que puedan estar, que no acepten esto, que rechacen esto, porque es vergonzoso vivir de los demás. Lo ideal, estimado Marcos, tú que eres economista, lo ideal es que cada nación, ¿no es cierto?, se desarrolle, crezca, genere riqueza, genere trabajo y logren el desarrollo, pero crear naciones para que vivan de otro, eso es muy indigno, eso es indigno, esa es la indignidad, digamos, en letras mayúsculas, estimado Marco. Sí, mira, a mí me gustaría compartirte un video, a ver si logras mostrarlo. Te voy a tratar de enviar por WhatsApp, ¿cierto? Hay un video de un abogado mapuche que justamente habla de lo que te estoy comentando, y a ver si logramos verlo. Aquí está analizado. Te lo voy a enviar por WhatsApp para que tú lo veas, por favor. Y si es que lo puedes compartir, porque está muy bueno, muy bueno. A ver si te lo puedo compartir acá por WhatsApp. En un segundo. En un programa de televisión, él estuvo, y claro, para que lo escuchemos en sus palabras, y ahí te lo acabo de enviar por WhatsApp, ¿ya? A ver si lo logras ver y podemos compartirlo. No sé si será el mejor, pero te lo envié por WhatsApp. Déjame ver si hay otro parecido a este, pero no, ese es el que está en las redes sociales y está muy bueno, en donde él habla justamente de cómo este texto constitucional le está tratando de dar más poder. Y él dice, nos está tratando de dar más poder que nosotros queremos. Si no queremos ese poder. Es muy interesante, a ver si lo pueden mostrar. Rodolfo, están muteados ahora, pero si pudiéramos ver ese video que es cortito. Sí, perfecto. Perfecto. Dura, a ver, no, claro, dura harto, dura, pero podemos ver la primera parte, ¿no? Así ahí hay un análisis que está haciendo el joven, pero podemos ver solamente la primera parte. Ahí está, pero está sin audio. No se escucha. A ver si... No se escucha todo. Si logramos resolver el tema del audio, lo repetimos. A ver si puedo buscar otro. No, si este está bien, espera un segundo. Si estamos conectándonos con...
Está muy bueno ese video. Me parece que... Bueno, hay hartos pastores y obispos mapuches, y los mapuches son muy buenos, bueno, son igual que nosotros, y no hay diferencia. La Biblia dice que nuestro Dios de una sangre hizo todo el linaje humano. No hay diferencia. Hitler estaba equivocado con su cuestión racial, y todos los que aleguen alguna superioridad o inferioridad derivada de la raza se equivocan rotundamente. Allí en Hechos capítulo 17 dice la Escritura que Dios de una sola sangre hizo a todo el linaje humano. No hay diferencia entre mí y un mapuche o un yagán, somos todos iguales. Puede que alguno hable de una manera, otro, pero eso ya es un tema cultural. Vamos a ver si podemos ver el video. Ya. A ver. Un instante. No, tenés que darle ahí el play. A ver. Sí. Yo escucho el audio, ¿no? Pero no sé por qué aquí no sale el audio al aire. No, yo no lo escucho tampoco. No escucho el audio. Bueno, son cosas que pasan en vivo. Sí, ya vamos a aprender mejor a usar la tecnología. Bueno, no hemos tenido problemas para que el obispo Maquelmir Agañanco pueda compartir con nosotros. Voy a hacer el último intento. Afortunadamente, esta forma de transmitir que tenemos nos permite todos estos lapsus. Déjame ver si yo puedo compartir, a ver. Ya. Compartir mi pantalla. Espérame un poquito, a ver si yo puedo compartir mi pantalla. Una ventana. Me parece que yo lo puedo compartir. Ahí va, no sé si se ve. Este barco se va a hundir. Y no se van a hundir los mapuches o los no indígenas, nos vamos a hundir todos. Se establecen ciudadanos con privilegio y sin privilegio, de primera y segunda clase. Así como está, la verdad las cosas que es inconsistente. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar analizando algo terrible, súper polémico que ha sucedido en las últimas horas, y es que en un programa de televisión chileno, un mapuche abogado ha atacado a la nueva constitución, y esto generó un debate muy intenso, especialmente porque criticaba las cosas que él consideraba que eran privilegios justamente para el pueblo mapuche. O sea, alguien que consideraba que estaba siendo privilegiado está criticando esto, y con justa razón, porque es una persona que busca la igualdad, busca que el país, que Chile avance con una nueva constitución y no que justamente se privilegie a ciertos grupos, lo cual me parece algo muy positivo de este abogado, que realmente tiene unas palabras muy incisivas, ataca constantemente a la nueva constitución, pero con justa razón. Y esto además se dio en un programa de televisión, en Sin Filtro, que se armó un debate detrás de esto. Pero bueno, antes de empezar a analizar este debate, todo lo que se dijo, que realmente es muy polémico, pero muy interesante, no se olviden de darle like, me gusta el video si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además es la forma de apoyar al canal, y acá dejo las redes sociales. Vamos a adelantar un poquito, ¿no? Para todo lo que está dando, aquí yo tengo un resumen con 40 artículos, son al menos 40 artículos que hablan de los pueblos indígenas y de sus derechos preferentes en un montón de aspectos, desde educación, la restitución de tierras, el consentimiento para las leyes que le puedan afectar, que al final pueden ser todas. Entonces, ese concepto de plurinacionalidad, yo creo que es el gran peligro de esta constitución, que puede destruir al país completo. Bueno, ya lo estuve mostrando en otros videos. Por más que haya gente que diga que esto se ha hecho... Es interesante, te fijas, o sea, un análisis, aquí es un análisis que está haciendo un argentino, que tiene una constitución que de verdad lo tiene por el suelo, y un abogado mapuche que dice que tenemos este texto constitucional nos da privilegios por sobre la ley, por sobre el Estado. O sea, nos deja como superpoderosos ante una situación de desmedro del resto de los pueblos. De hecho, es más, hay memes, Rodolfo, y debemos de alguna manera encontrar un poquito divertido todo esto dentro de la gravedad que tiene,
que dicen, bueno, entonces me nacionalizo mapuche, huilliche o busco otra nacionalidad para tener ciertos privilegios. O sea, de hecho, justamente lo decía ayer el almirante Arancibia en el programa que me tocó estar con él, dice, yo saqué 25.000 votos, la señora Elisa Loncón sacó un poquito más de 8.000 o 9.000 votos, o sea, con la mitad, un tercio de los votos que sacó él, ella salió elegida también constituyente. Entonces, ¿por qué? Porque hay escaños reservados, porque se le están dando ciertos privilegios, etcétera. Y el mismo abogado dice, no debemos tener privilegio en un país cuya cabeza estamos todos bajo el alero de ser chilenos. Me encanta el video que mostraste hace un rato atrás donde decían, nosotros somos chilenos huilliche o huilliche chileno, que es exactamente lo mismo. Me encontré genial la expresión de esas dos personas huilliche. Bueno, no hemos podido contactar al obispo Maquelmira Lañanco. Él manifestó su gran interés de poder estar y contar su testimonio. Vamos a ver si lo podemos tener para otra ocasión. Pero si hacemos, digamos, un pequeño resumen ejecutivo, ¿no es cierto?, de lo que hemos dicho, tenemos efectivamente una población indígena en el país que corresponde nada más que al 7% de la población. 93% son no indígenas. Entonces, no es científico, no es lógico, no es objetivo hacer una nación plurinacional. Lo segundo, ¿no es cierto?, el hecho de que estas naciones van a ser mantenidas, ¿no es cierto?, por la nación chilena, es muy indigno para ellos y ellos no deberían aceptarlo. El supuesto de estos 2/3 de constituyentes, de crearles espacios propios a ellos para que desarrollen su cultura, es totalmente, ¿no es cierto?, falso, engañoso, estúpido, diría yo, porque ellos hace muchos años que ya han adoptado nuestra cultura y nosotros lo especificamos en lo que más nos interesa, ¿no es cierto?, en el campo de la religión. Los mapuches y en general las etnias, estas naciones, como le llaman ellos, son en su inmensa mayoría cristianos, tanto católicos como evangélicos. Y yo les aseguro que ellos no van a volver atrás en cuanto a su religión, porque ya aprendieron la diferencia entre una piedra y el Dios de los cielos. Tenemos muchos mapuches que son obispos y pastores y ellos no van a volver atrás. Así que esta es una constitución, ¿no es cierto?, esta es una constitución con patas de barro. Es una constitución, ¿no es cierto?, con patas de lana, que no tiene firmeza, no tiene sustento. Es una constitución vergonzosa para los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, que van a tener que ahí estar constantemente meneando la alcancillita, digamos, para que los chilenos vean que no tienen los recursos y poder ayudarlos a salir. Lo correcto, lo verdadero, lo sano, es que el país se siga desarrollando tal como están, que los chilenos y los mapuches, ¿no es cierto?, que sufrimos las mismas circunstancias, las mismas dificultades, podamos, ¿no es cierto?, trabajar, estudiar, ayudarnos y poder salir adelante. Bueno. El cristianismo, estimado Marco, el cristianismo en todo el mundo le ha hecho bien a los pueblos. Allí donde llegaron los misioneros católicos, pero como nosotros conocemos los misioneros protestantes y sobre todo los misioneros evangélicos, allí ellos llegaron con el mensaje del Señor Jesucristo, pero también allí llegaron con el tractor, llegaron, ¿no es cierto?, con el generador eléctrico, llegaron con la aspirina, la medicina, llegaron, ¿no es cierto?, con la calefacción. Y los israelitas, ¿no es cierto?, gracias a su inventiva, ellos están contribuyendo a que poblaciones autóctonas del África puedan tener acceso al agua potable que siempre ellos han tomado, y por eso son las epidemias y las muertes tanto que hay allá, ¿no es cierto?, porque toman aguas contaminadas, agua limpia que viene de la misma atmósfera. Entonces, pretender
fomentarles, ¿no es cierto?, una cultura que tristemente en el caso de ellos no les ayudaba en nada para ir al desarrollo, pretender que ellos vuelvan a eso. Yo creo que esa es realmente, ¿qué es lo que podríamos calificar eso? Pensar, digamos, de una persona que llegó a la universidad, que es profesional, que tiene su casa, su vehículo, pensar que vuelva a vivir en una ruca, o Bueno, que vuelva eso se a llama, claro, eso científicamente se llama involución, o sea, volver atrás, más que evolucionar. Yo quería usar una palabra un poquito más fuerte para que ellos quedaran, digamos, resonando, porque a lo mejor no es tan malo una involución, dice. Claro, un magnicidio. Bueno, un magnicidio. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, ¿no es cierto? Hoy día se hizo una reunión muy importante en Santiago para programar la Marcha para Jesús, que normalmente se hace en octubre, el 31, el Día Nacional de la Iglesia Evangélica. El día 31 este año cae día lunes y cae feriado. Así que esperamos una gran marcha. Ya ha pasado el plebiscito, ¿no es cierto? Así que deberían todos los chilenos ya estar tranquilos, en paz. Yo le pido a la gente del apruebo, ¿no es cierto?, que actúen civilizadamente, democráticamente, y cuando ellos pierdan el domingo 4 de septiembre, ¿no es cierto?, no piensen de nuevo en ir a la Plaza Italia, a destruir los negocios, salir a las calles, a tirarle piedra a la gente, a los vehículos, a las micros, a los autos. Acepten, ¿no es cierto?, calladitos, sentaditos, dense cuenta que el documento que hicieron no es un mamarracho, es un Frankenstein, como dijo Luciano Silva, ¿no es cierto?, es estúpido, como dijo Blackburn, y es otra palabra que utilizaron. Bueno, de Economics, que dijo que es un magno error. Eso es un magno error. Es que son palabras como elegante, magno, claro, magno error, etcétera. Pero hay algunos que utilizan, yo creo que mamarracho, digamos, es la que más o menos todos entienden en nuestra cultura. Así que saco de gato, dijiste tú. Saco de gato, así la calificó el señor Mujica a la constituyente. No sé, realmente no se equivocó en nada este caballero. Bueno, te agradezco, estimado Marcos, habernos acompañado en esta ocasión, y nos volveremos a juntar en otro momento para poder seguir compartiendo estos temas, tocando estas cosas. No vamos a conversar de lo mismo en los programas que vengan, sino en otros temas, pero una cosa decimos para despedirnos: el que ha conocido a Cristo y que más encima ha sido llamado al ministerio pastoral o al obispado, no va a volver atrás, señores, dos tercios de constituyentes. No, ellos no van a volver atrás. Nadie los va a hacer volver atrás. Bueno, por causa de Cristo. Ustedes hicieron un muy mal, pésimo, horrendo, nefasto trabajo, un nefasto proyecto. Y tú que eres profesor y yo que soy profesor, señores, 2/3 los constituyentes, esta es la nota que nosotros les ponemos a ustedes. Un 2. No, está siendo muy generoso. De hecho, nuestro Señor dice que seremos contados como ovejas al matadero. Pero ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo alto, ni lo profundo, podrá separarme del amor de Cristo Jesús. Y eso, la verdad es que nadie lo puede hacer, ni siquiera un texto constituyente tan nefasto como el que estamos viviendo. Y hay cosas que son perfectibles, por supuesto. Y aquellos que siguen pensando que esta es la constitución de Pinochet del año 80, por favor, como dijo por ahí un humorista, ¿cierto?, en términos muy jocosos, hágase ver, porque en realidad solo queda un 15% de ese texto constitucional. Y si no me cree, vaya, estúdielo, entiéndalo, compréndalo y adquiera los conocimientos suficientes. Aquí no estamos hablando ideológicamente. Los que han hablado ideológicamente justamente son esos 2/3 que se están llevando a Chile a un desastre, se lo están llevando para la casa, están provocando, como dijo el exmandatario, un militante del Partido Socialista, el exmandatario Ricardo Lagos Escobar, dijo: esto divide a Chile, se deben hacer algunos cambios en razón
de ese estallido social, delictual, como quiera llamarlo, se deben hacer unos cambios, por supuesto, cambios que sean profundos en algunas materias, por supuesto que sí, yo como economista lo reconozco y deben hacerse algunos cambios, pero hacer un texto desde cero con este mamarracho, este saco de gato, como decías tú, la verdad es que estamos haciendo el ridículo, después de haber sido prácticamente el Miami de Latinoamérica, el jaguar de Sudamérica, estamos siendo un gato de cola pelada, más encima que se cayó al agua. O sea, así de feo nos estamos viendo a nivel mundial. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao, Roberto. Que estén muy bien. Chao. Soy Agustín Laje y este video es para todos mis amigos chilenos. Chile ha sido un país admirado en toda la región por sus índices de libertad y de desarrollo económico. Pero eso, en los últimos tiempos, se ha puesto en jaque por la hegemonía cultural que ha logrado la izquierda chilena en torno a grandes batallas culturales que han sabido aprovechar y que han sabido dar. Ahora viene para Chile un momento decisivo, que es el de aprobar o rechazar el mamarracho de constitución que han preparado para someter al pueblo chileno. Es imprescindible resguardar la libertad, resguardar la patria, resguardar lo que es Chile, votando en contra de ese mamarracho de constitución que les quieren imponer. Y no solamente votando en contra, sino militando para que el resto de las personas vote también en contra, para empezar a pegarle una patada en el trasero a todos estos izquierdistas que tienen el objetivo de destruir Chile y el ejemplo que representó para toda la región. Porque todos los chilenos somos iguales en dignidad y en derechos, sin importar su raza ni su etnia, yo rechazo. Una de las normas que encuentro más aberrantes de todas es aquella por la cual se establecen diferencias arbitrarias en beneficio de los supuestos descendientes de los pueblos originarios y en perjuicio del resto de los chilenos. Yo rechazo y los invito a ustedes a hacer lo mismo. Chile es un país uninacional con una población fundamentalmente mestiza. Yo quiero vivir en un país con historia, valores, costumbres y tradiciones republicanas y no en una división de 13 naciones diferentes. Por eso yo rechazo. Porque no acepto que ningún criminal condenado pueda postularse a algún cargo público o incluso llegar a ser candidato a diputado, senador o presidente de la República. Yo rechazo. Queridos amigos, soy Nicolás Márquez y desde Argentina siempre admiré a Chile por el esplendor, por el camino a la prosperidad que supo mantener a lo largo de tantos años, de tantas décadas, y en eso fue gravitante y concluyente la Constitución de 1980. Mantenerla significa un resguardo, un reaseguro institucional para Chile y para seguir por esa buena senda a pesar de que tenga buenos o malos gobiernos. En cambio, suplantarla por una constitución improvisada por unos energúmenos marxistas implicaría que todo ese camino recorrido hacia el éxito caiga en saco roto. Por favor, chilenos, despierten, militen, trabajen y vayan a votar por el rechazo a la reforma constitucional que pretenden imponer un grupo de ideólogos de inspiración castrochavista. Porque es mi plata, quiero decidir quién administre mis ahorros previsionales, que sean heredables a mis hijos, elegir cuál será la institución que los resguarde, bajo qué sistema jubilarme. Yo decido y no el Estado. Yo rechazo. Porque quiero un Chile seguro, donde los delincuentes sean perseguidos, reprimidos y castigados, y no beneficiados ni premiados por leyes garantistas. Yo rechazo. Porque amo a mi país, sus símbolos patrios, sus tradiciones, sus costumbres, su himno nacional. Porque me emociono cuando entono el himno nacional o cuando veo flamear mi bandera o cuando recuerdo las gestas de nuestros héroes. Me siento muy orgullosa de ser chilena y por eso yo rechazo. Porque quiero elegir el sistema de salud, el establecimiento y el médico con el cual atenderme, yo rechazo. Porque amo mi país, sus costumbres, sus símbolos patrios, sus tradiciones, su himno nacional, su patrimonio, y me enorgullece ser chilena, yo rechazo. Porque quiero tener un Chile libre,
donde las pymes y las empresas tengan las reglas del juego claras y también para de esta forma atraer inversionistas para que generen nuevas fuentes de trabajo en nuestro país. Por eso yo rechazo. Me preguntan cuál es mi razón para rechazar. Y por mucho que hay muchas razones para hacerlo, las mías son muy simples. No creo en cancelarse unos a otros. Ya he visto 2 veces en mi vida el intento de chilenos de imponerse sobre otros. Chile son 3 cosas: un Estado temprano, una clase media y una democracia. Y creo que esta Constitución elimina las 3. Aumenta la violencia y nos hacen la vida intolerable entre unos y otros. Por eso hay que rechazar. Así lo he dicho, así lo promuevo y así te invito a hacerlo a ti también. Patriotas, no permitiré que la República de Chile sea desmembrada, descuartizada por una tropa de cuatreros que, copiando la Constitución de Bolivia y el programa del buen vivir del Ecuador, hoy, bajo la amenaza del resurgimiento de la violencia y del caos, nos quiere imponer la pluriesclavitud al servicio de los comunistas. Por eso yo rechazo. Porque estudié la Constitución Política de la República de Chile, porque pude analizar cada uno de los artículos y más encima aquellos que son de carácter transitorio de la nueva Constitución que nos está presentando la Constituyente, y todos los problemas que evidentemente se deducen de ella y que no se podrán resolver de muy buena forma, yo rechazo. Desde ya me cuadro con rechazar absolutamente la nueva Constitución, y porque quiero y espero tener un país próspero y desarrollado. Por eso, vota rechazo. Lo voy a decir claro y corto: nos quieren robar nuestro país, nos quieren convertir en ciudadanos de segunda clase, nos quieren dividir en territorios, quieren que les pedamos permiso para hacer cualquier ley. Por eso vamos a votar rechazo. El texto aprobado del proyecto que vamos a votar el 4 de septiembre establece que se eliminarían los colegios particulares subvencionados, obligando a las familias con menos recursos a enviar a sus hijos a escuelas y liceos públicos sin ninguna garantía de calidad en la enseñanza, y creando con esto una brecha mucho mayor respecto de quienes sí pueden pagar colegios particulares. Por las futuras generaciones de chilenos, yo voto rechazo. Los ciudadanos seremos clasificados por tribu, por ascendencia étnica, racial, por pensamiento político, etc. Por esto y por mucho más, este 4 de septiembre yo rechazo. Porque la gente nunca pidió una nueva constitución. La gente quería solución a sus problemas. Por eso yo rechazo. Lo más grave del proyecto de la convención es que se puede declarar una huelga por cualquier motivo. Y eso es un incentivo para hacer ganancias económicas en épocas críticas como de cosecha y en Navidades, por ejemplo, poniendo en un pie forzado al empleador. Muy pocas personas van a contratar personal y formar negocios si se puede, en momentos críticos, privar de sus ganancias a una empresa.